Esos hombres escriben lo que no entienden. Yo no quiero que ustedes entiendan que realmente así es la palabra de Dios. No puede ganarnos un muerto en entender la Biblia, en estimarla, en apreciarla, en comprenderla lo que es para nosotros. Para no nos sirve mucho entender el sagrado libro, porque es la verdad de Dios en todo y por todo. A ver. Precisamente, ellos escribieron esto. Porque es la verdad de Dios en todo y por todo. A ver. Precisamente, ellos escribieron esto. Posiciones. A pesar de la palabra, hermanos, tan clara, tan bien definida, siempre sostenida por la palabra de nuestro Dios, que dejó escrita, hermanos, para nuestra enseñanza. En la voz de aquellos hombres llega un pensamiento que también está escrito en la palabra de nuestro Dios. Sino de una manera espiritual, que nosotros seríamos morada del Espíritu Santo de nuestro Dios. En la segunda de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 18, todo lo que estamos diciendo, lo estamos hablando dentro de la palabra de nuestro Dios, porque, hermanos, dice que a la ley y al testimonio, lo que no estuviere, hermanos, escrito en esta santa constitución del pueblo de nuestro Dios, no es verdad. No veamos más que lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Y en la segunda de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 18, brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y luego explica, misterio, ese conocimiento, esa inteligencia que había en el apóstol Pablo, y él era un hombre sabio humanamente, porque humanamente él se había criado, hermanos, a los pies de un doctor de la ley, pero aquello, decía él, yo lo tengo por basura. Oyes, aquel conocimiento, ¿cómo lo tenía el apóstol Pablo? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura era esta letra. Porque en donde él fue educado a los pies de Gamaliel, fue conforme a la ley de Moisés. Así es que el conocimiento que da esta letra, fíjate bien, el conocimiento que da esta letra
Él lo tenía como qué. Pero el conocimiento que está en los misterios de Dios. Así es que el conocimiento que da esta letra, fíjate bien, el conocimiento que da esta letra, él lo tenía como qué. La palabra de Dios no es un libro lleno de letras. No, hermanos, este libro es un testimonio que habla de un pueblo pasado, que es el pueblo de Israel, que habla de una iglesia primitiva, como es la iglesia de Dios, nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios que la letra que hace, la letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. Es una brújula. Esos hombres escriben lo que no entienden. Yo no quiero que ustedes entiendan que realmente así es la palabra de Dios. No puede ganarnos un muerto en entender la Biblia, en estimarla, en apreciarla, en comprenderla lo que es para nosotros. Para no nos sirve mucho entender el sagrado libro, porque es la verdad de Dios en todo y por todo. A ver. Precisamente, La palabra de Dios no es un libro lleno de letras. No, hermanos, este libro es un testimonio que habla de un pueblo pasado, que es el pueblo de Israel, que habla de una iglesia primitiva, como es la iglesia de Dios, nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios que la letra que hace, la letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. Posiciones. A pesar de la palabra, hermanos, tan clara, tan bien definida, siempre sostenida por la palabra de nuestro Dios, que dejó escrita, hermanos, para nuestra enseñanza. En la voz de aquellos hombres llega un pensamiento que también está escrito en la palabra de nuestro Dios. Dice en Lucas 18:8 que había una duda o una intranquilidad. Doctrina, aunque ahora no nos salva, porque la doctrina del apóstol Pedro, la que quedó escrita en este libro, no es para nuestra salvación. La doctrina del apóstol Pablo, que está plasmada en este libro, no es para nuestra salvación. ¿Y por qué dice, hermano Nazón, que esa palabra, no, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida eterna? Porque ellos no pueden responder por esa palabra. ¿Y entonces qué hacemos? Hermanos, sigue habiendo palabra de Dios en la tierra. Sigue existiendo el evangelio eterno en la tierra, porque en la tierra sigue habiendo siervo de Dios. Conforme al plan de ¿qué, hermanos? Conforme al plan de Dios. Y así como en la lectura de esos versículos,
Una alabanza de la cual el amor de Dios nos enseñaba a meditar. Este hermano, en 288 de la diccionaria, hablar de la Biblia, pero no solo de la Biblia material, sino de la interpretación, de la revelación, de la gracia de Dios. Es un libro santo por Dios inspirado. Pero el apóstol Pedro dijo, ninguna escritura es de particular interpretación. Es de particular interpretación. Entonces decir el libro santo por Dios inspirado, manantial. ¿Qué hay en el libro? Manantial. Una água que fluye por un manantial que no puede tener, manantial de verdad. Hemos de pensar, hemos de alegrar lo que estamos cantando. Amén. Manantial de verdad eterna. Y así, santos hombres de Dios, ¿qué cosa? Inspirados Por Dios. ¿Por qué estamos inspirados? Por Dios. Libro santo, por Dios que cosa. Inspirado. Y para la interpretación de este libro, ¿qué es aquí? La inspiración de quién? La enseñanza de quién? La oración de quién? De Dios. Aunque era la manantial que daba a los botones, a los opciones, a los datos altos, hermanos, sin poder detener, fíjate que las manos del que no lo conoce, hermanos, el que no lo entiende, no, hermanos, tienda a la comprensión. El libro da manantial de verdad. Han venido a romper las cadenas. Amén. De la ignorancia. ¿Dónde está la ignorancia? Ha venido a romper que con Las cadenas. las cadenas. Amén. Los vigores de cosas. Amén. Nos vayamos a la interpretación de tu palabra. Nosotros les decimos, sí, también leemos la Biblia, pero no es la Biblia la que nosotros vamos siguiendo. Decimos en una alabanza, ¿verdad? Libro santo, por Dios inspirado. ¿Nos referimos a este libro? No, hermanos, porque si fuera esta letra, igual estaríamos como los otros, confundidos. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es virtud. La palabra de Dios es revelación. Y esa es la que rige a este pueblo. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado. Manantial de verdades eternas. El que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado. Manantial de verdades eternas. El que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro.
Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Para hacer el especial tesoro. Un tercer consejo que doy a todos ustedes es que lean mucho la Biblia. Es que estudien mucho. Yo oí al hermano Aarón que decía él que para que Dios nos escuchara con grande respeto deberíamos tomar la Biblia y dobladas las rodillas. Señor, voy a leer tu santa palabra. Por ella tú me vas a hablar. Y aunque a veces nos parezca a nosotros que no entendemos, si le rogamos al Señor, Él abrirá nuestra mente. Esos tres consejos quiero dejarles en el nombre del Señor. Sean de oración. Sean limpios y honestos en su vida. Y sean mujeres y hombres estudiosos de la palabra del Señor. Si ustedes cumplen ese deseo de su hermano, verán que la gloria de Dios se manifestará en ustedes. Cada uno de ustedes se convertirá en un emisario que transmita al mundo la verdad del Evangelio. Que sean revestidos de justicia, que sean revestidos de luz, que sean revestidos de fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor les guarde en su santo y en su bendito amor. El especial tesoro. Un tercer consejo que doy a todos ustedes es que lean mucho la Biblia. Es que estudien mucho. Yo oí al hermano Aarón que decía él que para que Dios nos escuchara con grande respeto deberíamos tomar la Biblia y dobladas las rodillas. Señor, voy a leer tu santa palabra. Por ella tú me vas a hablar. Y aunque a veces nos parezca a nosotros que no entendemos, si le rogamos al Señor, Él abrirá nuestra mente. Esos tres consejos quiero dejarles en el nombre del Señor. No lo que estudias, no lo que lees, no lo que, hermanos, te preparas o que en consagración, en oración le pides. No, hermanos, lo que Dios tiene reservado, como lo dice el versículo 5 que vamos a leer a continuación, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿El qué? El misterio. Eso que no entendías, ese conocimiento, esa inteligencia que había en el apóstol Pablo, y él era un hombre sabio humanamente, porque humanamente él se había criado, hermanos, a los pies de un doctor de la ley, pero aquello, decía él, yo lo tengo por basura. Oyes, aquel conocimiento, ¿cómo lo tenía el apóstol Pablo? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura era esta letra, porque en donde él fue educado a los pies de Gamaliel fue conforme a la ley de Moisés. Así es que el conocimiento que da esta letra, fíjate bien, el conocimiento que da esta letra, él lo tenía como ¿qué?
no ocuparon caer en una soberbia del conocimiento de una letra que en vez de llevarlos a una vida, los lleva a la muerte, porque esta letra mata. ¿Sí, hermanos? ¿Qué hace esta letra? Ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios que la letra, ¿qué hace? La letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. por la palabra de nuestro Dios que dejó escrita, hermanos, para nuestra enseñanza.